Disculpen, pero Mariana está sola hoy en la regional, no tiene a su asistente, así que está encargándose de todas las tareas. Bueno, acá estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, soy Mariana Sabino, soy la coordinadora regional de GLOB para Latinoamérica y el Caribe. Y hoy tenemos la suerte y el honor de contar con una importante oradora que vamos a retomar un poco el tema que generó tanto interés hace unos días sobre las mariposas y los polinizadores. Y gracias a Andrea Ventoso, coordinadora de GLOB Uruguay, tuvimos contacto con Gabriela Betancourt, que es entomóloga y es profesora de ciencias en la Universidad de Montevideo, que nos va a hablar hoy sobre las mariposas. Así que muchas gracias a Andrea y muchas gracias a Gabriela por tomarse el tiempo. Esta charla también la hacemos en el marco de la celebración del Día de la Tierra y del cumpleaños de GLOB, y qué mejor que hacerlo hablando de seres tan hermosos como las mariposas y que generan tantas buenas cosas en el ambiente y también en el ánimo de las personas. Así que me parece un tema bien relevante para celebrar. La dinámica de la charla va a ser la siguiente: Gabriela va a hablar y aquellos que tengan preguntas las pueden ir poniendo en el chat y Andrea las va a ir recopilando, y al final de la charla damos el espacio para las preguntas para no estar interfiriendo en la presentación de Gabriela. Y lo que les pido por favor es que durante la charla dejen silenciados sus micrófonos para que no haya ningún tipo de interferencia, y luego lo abren en el momento de las preguntas. Así que sin más, le doy la palabra a Gabriela y a Andrea si quiere saludar, y yo apago un minutito la cámara porque así les sigo dando, los sigo admitiendo a los que se siguen conectando. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, darle a Mariana gracias por el espacio que nos brinda para esta charla. Gracias también por la invitación. Nos parece muy importante en el marco del Día de la Tierra, justamente, que se conmemoró ayer, tener esta charla sobre la importancia de los polinizadores y su conservación en el medio ambiente, y relacionarlo, por supuesto, con el proyecto en el cual estamos trabajando ya desde el año pasado, como para darle una continuidad a la charla del mes pasado, tener una introducción técnica al tema con Gabriela, que es experta en este tema. Ella misma se va a presentar a continuación. Gracias. Bueno, muchas gracias Andrea y Mariana. Gracias principalmente por haberme invitado y ser parte desde el año pasado asesorando y dándoles charlas a los chicos de la escuela del proyecto. La verdad que ese proyecto fue muy gratificante de formar parte y ver cómo evolucionaron. Gracias por invitarme hoy a participar, y me gustaría compartirles pantalla mientras les cuento algo más. Así que me dicen si... no tengo, me tiene que autorizar Mariana. La autorización, Mariana. Bueno, para los que no me conocen, soy bióloga. Estoy autorizando, Gabriela, fíjate si podés compartir ahora. No, aún no, me dice que no. Yo te autoricé, a ver si pasa, varios participantes. ¿Sí? Ahora sí. Ahora me dicen si pueden ver bien la pantalla. Sí. Sí, perfecto. Bueno, para los que no me conocen, les decía, yo soy bióloga, hice toda mi formación de licenciatura, maestría, doctorado en Facultad de Ciencias en Montevideo, en Uruguay, y toda la hice en mariposas, en lepidópteros, abordando distintas líneas de biogeografía, de biodiversidad, pero siempre dentro de los lepidópteros, de las mariposas. Entonces así es que surge este fanatismo que van a ver que me apasiona el tema y a veces me desborda, me pueden cachetear si me pongo muy, muy pesada, pero la idea es transmitir también todo eso que fui incorporando durante mi formación.
Bueno, hoy en el marco de la celebración del Día de la Tierra fue que elegí esa imagen que van a ver de fondo, porque en principio la charla había sido invitada para darla ayer, pero como soy docente de ciencias, justamente ayer era uno de esos días que doy clase absolutamente todo el día hasta la noche y no los pude acompañar. Pero bueno, por eso es que la imagen de fondo va a ser la de celebrando el Día de la Tierra. Y el título de la charla, Vemos menos mariposas, cambio global y crisis de los polinizadores, fue elegido precisamente para tener en cuenta que son temas de los que todos hemos sentido hablar y la mayoría de nosotros nos genera preocupación, son temas que nos angustian, el que haya un cambio global, el que haya una crisis de los polinizadores, y en particular a algunos nos afecta más esa pregunta constante de si realmente se ven menos mariposas. Estas palabras, estos términos tan grandes como cambio global, crisis de los polinizadores, justamente son eso, son términos muy globales, muy amplios, que abarcan todo el planeta. Entonces, esos son armas de doble filo, el hecho de que algo abarque todo el planeta, que sea global, que nos afecte a todos, también hace que sea algo que es responsabilidad de todos, que es responsabilidad de los gobiernos, de los países, digamos, de un nivel al que nosotros nos parece que está como muy distante. Entonces, muchas veces ocurre que cuando algo es responsabilidad de todos, no es culpa de nadie. Entonces, cuando algo es responsabilidad de todos y no es culpa de nadie, nos queda como muy lejos, muy distante ese cambio global, esa crisis. Nos parece que en realidad no está en nosotros, que qué voy a hacer yo desde mi casa humilde, en mi jardín, para poder ayudar a que eso no suceda, a que eso se detenga por lo menos, a que no avance. Entonces lo primero que uno hace ante esta situación de que lo desborda, porque en realidad es eso lo que ocurre, es algo tan grande que ¿qué puedo hacer yo? Es tratar de conocer y de reconocer, tratar de entender esos términos tan grandes y traerlos a mí, a mi jardín, a mi casa, a mi vida diaria. O sea, incorporarlos, que ya no sean el titular de un diario. Entonces eso tan grande que veíamos recién como cambio global, en realidad está formado por dos cosas. Por calentamiento global, que es algo que todos conocemos, que los vemos a diario, el efecto invernadero, los gases que lo producen, el metano, o sea, todo lo que forma ese calentamiento. Parte histórica, el planeta ha sufrido en distintos momentos calentamientos del clima, parte culpa nuestra por hacer abuso del planeta y emitir distintos tipos de gases, pero también hay un factor muy importante del cambio global que sufre el planeta, que son los cambios en el uso del suelo. Y eso ya es algo que sí nos afecta. Ya no solo es que nuestra conducta de los productos que consumamos, sino que lo que decidamos hacer con nuestra vida. Porque los cambios en el uso del suelo van a estar afectados para originar alimentos, para la economía, para vestirnos, donde vamos de vacaciones, donde invertimos. Entonces, ese ecosistema que había hace 10.000 años, prístino, la sociedad como tal, desde que existe la especie, lo viene modificando. En un principio, como ven acá, talando un poco, haciéndolo como un recurso sustentable, haciendo sus chozas, pero a medida que la sociedad fue aumentando, fue haciendo un abuso mayor de ese recurso, hasta el punto que estamos hoy, donde tenemos grandes extensiones de cultivos, intensas y extensas, grandes urbes de cemento, y de ese ecosistema del que partimos no quedó casi nada. A eso nos referimos con cambios en el uso del suelo, y eso es parte de esos cambios globales. Entonces, si venimos a América, a Uruguay, a la región, vemos que hicimos algo muy paradójico. Transformamos nuestras grandes praderas en bosques forestales de especies exóticas, como un recurso, ¿no? Pero lo transformamos. Nuestros bosques nativos los talamos, los incendiamos, como está ocurriendo en el Amazonas, y lo pasamos a grandes cultivos.
intensivos y extensivos, kilómetros y kilómetros de soja, de maíz. Nuestros ambientes de humedales, nuestras costas, nuestras lagunas, todo eso lo fuimos modificando, lo urbanizamos y los transformamos en los lugares donde nos gusta vivir, porque a todos nos gusta vivir con esta fotografía, pero luego se transforma en esto. Ya de esa foto y de ese ecosistema no va quedando nada, lo vamos urbanizando. Eso también es cambio del uso del suelo. Todos estos cambios que le hacemos al ambiente es lo que genera la crisis ambiental, que también es una palabra muy conocida. Crisis ambiental es justamente lo que dice ese vocablo, es lo que nos pasa a nosotros. Cuando perdemos el equilibrio, cuando nos estresamos, cuando salimos de la zona de confort, entramos en crisis. Eso es lo que le está ocurriendo a nuestro planeta. Lo estamos sacudiendo, le estamos rompiendo el equilibrio y está en crisis. Cuando alguien está en crisis, se comporta de la forma menos esperada. En esa crisis ambiental es que el planeta ocurren cosas que no esperamos, como la pandemia que tenemos hoy. O sea, que ese equilibrio y esa belleza, de la que vamos a hablar el resto de la charla, tiene su raíz en esto. O sea, ya no es eso global y que yo no puedo hacer nada. No, es exactamente al revés. Cada uno de nosotros puede hacer mucho para que el planeta salga de esa crisis. Porque el mar es la suma de miles de gotas. Entonces sí, nosotros somos millones y cada uno decide hacer un pequeño cambio en el metro cuadrado donde habita, eso va a ser la diferencia. Entonces, en esta crisis ambiental se enmarcan muchas crisis, porque el ambiente lo es todo. Se enmarca la crisis del agua, la crisis del uso de la tierra y la crisis de los polinizadores. ¿Qué es la crisis de los polinizadores? Es la disminución de la diversidad y de las poblaciones de los polinizadores que habitan en el planeta. Eso es lo que están en crisis. ¿Por qué están en crisis? Porque lo que vimos antes. Porque alteramos tanto el ecosistema, rompimos tanto los equilibrios naturales, que ya no tienen cabida en el ecosistema, ya no tienen dónde vivir. Todo lo que hacemos desde el momento en que decidimos en la noche encender todas nuestras luces, afecta a los polinizadores. La gran mayoría de los polinizadores son nocturnos. Les estamos cambiando su ambiente, los estamos haciendo perder y no llegar a su zona de alimento y de esa forma es que polinizan. Desde el momento que decidimos que es más lindo plantar una flora exótica que la flora nativa de nuestro territorio, también acentuamos la crisis. Los polinizadores son propios de cada ambiente. Entonces, cuando hablamos de crisis de polinizadores, a todos se nos viene a la cabeza la abeja. Es como el símbolo, es la escarapela. Yo no estoy de acuerdo, pero la uso. Por eso mismo, es una especie carismática, es una especie bandera y sirve para sensibilizar. Pero ¿es la abeja la solución a la crisis de los polinizadores? No. ¿Está la abeja dentro de los que sufren la crisis de polinizadores? Sí. Acá les puse una imagen para que vean de un estudio que se hizo en América donde se ve el porcentaje de disminución de colmenas a lo largo de los distintos países. Las colmenas son apiarios. Los apiarios son creados por el hombre. O sea, es un polinizador que está en crisis, pero es un polinizador exótico. La abeja no es de América. Apis mellifera, la especie de abeja, es una especie exótica introducida por el hombre para generar productos apícolas con los cuales tiene una industria, tiene un negocio. Por lo tanto, es una especie exótica, protegida, fomentada, para mantener un negocio. Ella cumple un servicio ecosistémico, poliniza muchos cultivos, pero no es un polinizador nativo. Nosotros tenemos un sinfín de polinizadores nativos que, imagínense si esta especie exótica, propuesta por el hombre, traída por el hombre, protegida por el hombre, estudiada por el hombre, se está viendo disminuida su población con esos números asombrosos que vieron recién en la imagen. Y que está siendo estudiada y se ve cuánto se ve afectada su población en los colmenares, en los apiarios, por la crisis ambiental. Imagínense en todas estas especies nativas
que nadie las está protegiendo, que nadie las está cuidando y que muchas personas no las estamos estudiando, cuánto más se ven afectadas sus poblaciones y cuánto más se ve disminuida. Pero como es una especie que no está visualmente en el concepto mundial, porque no tiene el marketing que tiene la abeja, nos parece que la solución, porque incluso he visto muchas propagandas así, la solución es la abeja. En realidad la solución es preservar nuestros polinizadores naturales. Estas especies coevolucionaron con nuestra flora nativa y son las que están mejor adaptadas para polinizarlas. Son mucho más eficaces que la abeja. La abeja es un muy buen polinizador. Para los cultivos sirve, porque justamente muchos de los cultivos también son exóticos y evolucionaron con la abeja. Pero también la abeja es competencia. Ella está en nuestro ecosistema compitiendo con nuestros polinizadores naturales por un recurso que cada vez es menor. O sea, en realidad está afectando mucho. Acá les pongo una imagen de un proyecto que se está llevando adelante en Uruguay con nuestras abejas nativas para ver justamente el estado de nuestras poblaciones. Esta es la abeja melipona, que es la abeja nativa sin aguijón, que produce miel. La miel es muy rica, se puede comercializar. Y esta es una de las tantas especies de bombus, de mangangá, de abejorros que tenemos también. O sea, hay otras especies que cumplen ese rol, pero que no tienen tanto marketing. Hay un sinfín de insectos que son polinizadores. Los coleópteros son polinizadores. Obviamente, los distintos himenópteros de abejas nativas son polinizadores. Las mariposas son polinizadores. Los dípteros, hay un montón de moscas metalizadas, sílfides hermosos que son polinizadores. Obviamente los murciélagos nectaríferos son polinizadores. Los picaflores son polinizadores. O sea, hay muchísimos más polinizadores que las abejas que no los estamos teniendo en cuenta y que brindan sus servicios ecosistémicos. Este es un trabajo hecho en México con los cultivos implantados, o sea, no con la flora silvestre, con los cultivos. Y en esos cultivos se ve que el 26% de los cultivos fueron polinizados por Apis mellifera, por la abeja común exótica, pero el 24% fue polinizado por abejas silvestres. El 22% fue polinizado por abejorros. El 5% por otras avispas. El 12% por dípteros. El 7% por coleópteros. Y un 2% por lepidópteros y un 2% por tisanópteros. Fíjense entonces que ya no es la abeja. En realidad la abeja poliniza un 26% y el otro 74% de los cultivos lo polinizan los polinizadores naturales que no están siendo tenidos en cuenta. Y esos son cultivos exóticos. Si estos números los pasamos a nuestra flora, eso es mucho mayor. Porque esa flora coevolucionó con nuestros insectos, nuestros polinizadores, que pueden ser aves, murciélagos, y está adaptada a esos polinizadores. O sea, cuando hablamos de la crisis, cuando tratamos de fomentar y de extender este amor por los polinizadores, tenemos que tener en cuenta que va mucho más allá de las abejas. De las abejas en el término contemplando abeja nativa y abeja exótica, ni hablar si hablamos solo de abeja exótica. Entonces hay una palabra que mencioné varias veces con respecto a por qué es tan importante preservar lo nativo como polinizador, y es coevolución. Eso hace referencia a algo que en biología le llamamos la carrera armamentista, la carrera de la reina roja, que es la de Alicia en el País de las Maravillas. O sea, hay un montón de factores que hay que tener en cuenta, que es que en la evolución, cuando un organismo evoluciona y logra algo, siempre hay algo que quiere comérselo, alguien que se quiere aprovechar. Por eso es carrera armamentista. Tanto si es para beneficio propio, si es una simbiosis, o si es para beneficio de uno, que es presa y el otro es predador. Entonces, la flor, angiosperma, cuando surgieron las angiospermas, las plantas con flor, necesitaban de alguien para reproducirse. Necesitaban ya, el viento no era suficiente para lograr la polinización. Entonces empezaron a crear estrategias para atraer a distintos organismos que llegaran a ellos y los polinizaran. Hicieran de vehículos, llevaran ese polen. Distintas estrategias se hicieron
que llegáramos a extremos colosales, como la cola del pavo real para atraer a una hembra. Bueno, hay flores que llegan a esos mismos extremos. Uno de ellos es este caso muy conocido de la esfinge de Darwin, que es una orquídea de América, que presenta un nectario. El nectario es esta zona de la orquídea donde se aloja justamente el néctar, que como ustedes saben, el néctar lo produce la flor, tiene un costo energético y es únicamente con el fin de obsequio a su polinizador. Para la planta no tiene ningún beneficio, pero sí tiene el beneficio de que el polinizador se ve atraído por esa cantidad de néctar, la visite y en esa visita se lleve polen hacia otra flor para una polinización cruzada y traiga polen de otra flor a ella. Así es que llegamos a este coloso de la coevolución, que es esta orquídea que tiene un nectario de 27 centímetros y este fíngido, que es una mariposa nocturna, que tiene una espiritrompa de 27 centímetros. Eso quiere decir que si esta orquídea no tiene ese fíngido, se termina la especie, porque es el único organismo en la faz de la Tierra capaz de acceder a ese néctar. Y como sabemos, los insectos van a la flor a buscar el néctar o el polen. En este caso, el polen no está brindado de una forma como para que lo pueda acceder una abeja, sino que está escondido en la superficie para que quede pegado al cuerpo de la mariposa cuando liba. Entonces, si no tenemos esta mariposa, esta orquídea no tiene forma de reproducirse. Por otro lado, esta mariposa con ese probóscide, esa espiritrompa tan larga, significa que tiene un costo energético muy grande. Si ella deja de tener esa flor, ese costo energético de criar esa espiritrompa tan grande no se va a ver retribuido. Va a poder libar otras flores, pero el costo de energía y lo que obtenga de ganancia de alimento no va a ser retribuible. O sea, también va a ir disminuyendo la población de ese esfinge. A eso hacemos referencia cuando hablamos de coevolución. No siempre son estos extremos, pero sí hay siempre un estrecho vínculo. El color de la flor, el momento del día en que libera el néctar, todo eso hace que haya evolucionado. O sea, estas flores liberan su perfume en la noche, porque la van a polinizar polinizadores nocturnos. Abren las flores de noche. O sea, va a haber un patrón de coloración que va a ser para quienes ven con luz ultravioleta, como los insectos. Hay toda una serie de mecanismos de atracción, de pago por venir a alimentarse en ese momento. Acá vemos distintos ejemplos de flores que son justamente polinizadas por esfingios. Y fíjense que tienen esa particularidad siempre de tener la corola muy larga, son formas muy de campana, es el clásico Don Diego de noche, Don Diego de día. Acá ven, los esfingidos no se posan, liban, esta es la espiritrompa, liban en pleno vuelo y su espiritrompa ingresa en la flor con un movimiento muy similar al de los picaflores. Pero un picaflor no podría acceder nunca a esa profundidad para poder libarla. Entonces, toda esta crisis de los polinizadores y la disminución de la diversidad y de las poblaciones nos lleva a terminar hablando justamente de las mariposas. Son parte de los polinizadores y han sufrido una merma muy grande en la disminución de la diversidad y de las poblaciones con toda esta crisis del ambiente, de los ecosistemas, con la disminución de los lugares propicios para ellas. Pero hay una pregunta que surge inmediatamente cuando usamos el término mariposa. Como los términos que usamos antes, de cambio global y todo, siempre es bueno interiorizarnos. No repetir cosas sin saber realmente de qué estamos hablando. Entonces, hablamos de que vemos menos mariposas, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de mariposas? ¿A qué hacemos referencia? Lo principal es tener en cuenta que estamos hablando de un artrópodo. Quiere decir eso que es una realidad distinta a la nuestra. Un artrópodo va a tener exoesqueleto, no va a tener el esqueleto dentro como nosotros. Va a ser ectotermo, o sea, no va a poder regular la temperatura como nosotros. Al tener el esqueleto por fuera, al regular la temperatura con el ambiente, significa que el ambiente lo va a estar de una forma mucho más
como que está más ligado al ambiente, porque si la temperatura aumenta, como su cuerpo se va a regular la temperatura con la temperatura externa, también lo va a influir. Se va a deshidratar más, o se va a ver más beneficiado si vive en zonas de temperatura más baja comúnmente. O sea, hay toda una serie de cuestiones que tenemos que entender que como no funciona como funcionamos los vertebrados, los va a estar afectando de forma distinta. Este nombre, orden Lepidoptera, que hace referencia a lo que comúnmente llamamos mariposas o polillas, surge de la etimología de alas con escamas. El adulto, la mariposa, va a tener todo su cuerpo recubierto de escamas. Ese es el aspecto del ala de una mariposa. Cuando nosotros la tocamos, se las desprendemos. Nos quedan ese polvito que nos quedan los dedos, son estas escamas que cubren todo el cuerpo de una mariposa. Esas escamas van a tener una estructura y una coloración. Esa coloración va a poder estar dada por pigmentos o por la estructura misma del ala de la escama, y eso va a hacer que refracte la luz y tenga, como acá, colores iridiscentes. Esas escamas les van a brindar distintos patrones de coloración, de acuerdo a sus hábitos de vida, a su comportamiento, a las horas del día en que vuele, a cuáles sean sus predadores, al mensaje que quiera dar. Si su mensaje es como acá, soy un ave rapaz nocturna, te puedo comer, no me ataques. Soy peligrosa, rojo, negro y blanco, advierte de peligro. Soy tóxica, soy peligrosa. Estos destellos azules disuaden porque es como que iluminemos con una linterna. A veces estos colores que a nosotros nos parecen tiernos, como una carita de un payaso, en realidad es lo mismo que acá, está diciendo que es peligrosa, que no es palatable, que es venenosa. O sea, todos esos patrones de coloración van a estar dados por estas escamitas, por esas estructuras mínimas que vemos. Esas escamas pueden tomar, como vemos acá, diseños muy particulares que nos recuerdan las letras y los números que utilizamos a diario. Y también tenemos que tener en cuenta que estos lepidópteros, estos artrópodos ectotermos, son insectos holometábolos, o sea que tienen metamorfosis completa. Van a pasar por 4 estadios: huevo, larva, pupa y adulto. Eso significa que cuando hablamos de mariposas, estamos hablando de esto. Estamos hablando de larvas, de orugas, de bichos peludos para algunos. Yo sé que más de uno no les veo las caras, pero más de uno habrá puesto cara de asco. No siempre, así como las mariposas es carismática, nos recuerda a un hada, nos recuerda amor, nos recuerda la primavera, la metamorfosis, la superación. La oruga es lo contrario, es lo que se oculta, lo que se esconde, lo que nadie quiere tener. Pero una cosa conlleva a la otra. No podemos tener mariposas si no tenemos orugas. Si nos gustan las rosas, nos aguantamos las espinas. También, si hablamos de mariposas, hablamos de pupas, hablamos de capullos, hablamos de tener hojas apelmazadas, pegaditas, con palos, de ramas secas. O sea, hay un montón de estructuras que van a estar protegiendo a estas orugas, a estas pupas, en nuestros jardines, que se van con las podas, que se van con las limpiezas, con las hojas comidas que sacamos, con las que quemamos. O sea, es un todo. Si hablamos de mariposas, es imposible si no tenemos huevos, larvas y pupas. Esto es parte de tener mariposas en nuestro ambiente. Vamos a tener estos capullos, estas orugas, estas polillas, huevitos, y sí, vamos a tener la flora comida. Es parte de. Nosotros también nos alimentamos. Destruimos medio planeta o más para plantar cultivos para alimentarlos. O sea, es parte de, necesitan alimentarse para poder estar en el planeta. Este desarrollo de los lepidópteros va a ser muy variable. Va a depender del momento del año, del momento del clima, en particular de esa estación, de si estemos en un periodo de la niña o del niño, y de la zona que estemos en el planeta. Nosotros en América tenemos la suerte de estar en la región neotropical, que para las mariposas es la región de mayor biodiversidad del planeta. O
O sea que estamos en un lugar muy favorecido para verlas, para tenerlas. Y aún así, a diario les surge la pregunta que me hacen de, hay menos mariposas, ya no veo mariposas. Entonces, este estadio de huevo, hasta de que emerge la larvita de primer estadio, puede ser muy breve, muy rápido, 48 horas. O puede ser la forma en que pase meses, hasta que estén las condiciones dadas para que surja. Ese estadio de larva de oruga es muy voraz, porque es la etapa en la que tiene mandíbula y se alimenta. Entonces va a devorar mucho follaje. Pero son bebés, no se reproducen. Lo único que hacen, como nuestros niños, es alimentarse y crecer. Se van a alimentar de forma continua y van a aumentar esas larvas hasta 10 veces su tamaño. Para eso van a mudar varias veces de piel, porque como dijimos antes, tienen exoesqueleto, por lo tanto necesitan librarse del viejo esqueleto para poder crecer, como vemos acá. Van a hacerlo de 5 a 7 veces, mientras son larvas. La última vez que mudan, se transforman en pupa. Entonces estamos hablando de que un individuo, que va a ser Lepidoptera adulta, alada y bella, va a ser una etapa de larva, pero va a ser totalmente distinto morfológicamente, comportalmente, y va a ser distinta la forma en que se relacione, la estrategia que tenga. Así como vemos que un adulto tiene su cabeza, tórax y abdomen, 2 pares de alas en el tórax, 3 pares de patas en el tórax. Va a tener una cabeza con un gran par de antenas, unos grandes ojos compuestos y una espiritrompa. Sin embargo, la oruga va a tener el tórax con 3 pares de patas, pero en el abdomen va a tener unos apéndices llamados espuripedios que van a llegar a ser pares de 5 como máximo. En la cabeza no va a tener unas grandes antenas, porque las antenas es el órgano del olfato en el lepidóptero adulto. Entonces en la larva no va a ser tan importante, porque los huevos van a quedar en la planta hospedera y va a poder alimentarse. No va a tener necesidad de buscar una pareja para parearse porque es inmaduro sexualmente. Su mayor función en la etapa de larva es alimentarse y crecer. Para eso va a tener nada más que 5 estematas que le permiten ver sombras y luces. No va a haber patrones de coloración ni nada. Sí va a tener un importante aparato bucal con mandíbulas funcionales para poder alimentarse vorazmente, mientras que el adulto va a tener una espiritrompa que solo le va a permitir dieta líquida. O sea, esa idea de que las mariposas en América comen polen no es correcta. Las mariposas solo pueden tener dieta líquida. En otras partes del mundo sí quedan todavía lepidópteros primitivos con mandíbulas y que por lo tanto aún son capaces de alimentarse de polen. Pero son escasos y son los primitivos. En América, que tenemos los lepidópteros más evolucionados, los más nuevos, digamos, en la historia evolutiva, solo tienen dieta líquida. Y por lo tanto, en la etapa de adulto, es como que nosotros nos alimentemos de suero. Podemos tomar un suero con más, menos glucosa, con sales, pero no podemos comer, no podemos conseguir aminoácidos, proteínas. O sea, esa dieta líquida los va a mantener para tener vuelos, para reproducirse, pero no crecen, no mudan. Eso es solo la larva, que es la que sí tiene una dieta muy voraz, muy nutritiva. Hay que tener muy en cuenta esto para comprender la biología luego de las larvas y de los adultos. Acá vemos una foto ampliada para que vean lo que son los ojos compuestos del adulto, las antenas y la espiritrompa, mientras que la larva es todo mandíbula. Estos son los estematas, los ojitos, y estas acá son las antenitas. Muy cortitas, muy rudimentarias, cumplen la función del olfato también, pero en otra medida, en las necesidades de la oruga. La oruga no se va a desplazar kilómetros. Una mariposa se va a desplazar kilómetros para buscar el alimento, para migrar o para buscar su pareja. Y para eso va a usar las antenas, el olfato, para poder percibir las feromonas. Entonces, es distinta la función y las necesidades de desplazamiento. Volvemos a nuestra pregunta. ¿Vemos menos mariposas?
Y si estamos hablando que son tan diversas y que son tan distintas, no hemos dicho cuántas hay. Entonces, a nivel mundial se encuentran descriptas 150.000 especies. Se asume que existan unas 100.000 más a la escala que se van describiendo nuevas especies, pero muchas se están extinguiendo antes de que las describamos. Como les mencioné, estamos enmarcados en la zona de mayor biodiversidad. En el Uruguay en particular tenemos 1.270 especies. Ese número también va aumentando de forma gradual, año a año. El inconveniente que tiene Uruguay es que somos muy pocos los especialistas trabajando en mariposas. Actualmente somos 2 y hay un par de estudiantes en formación, pero es un número muy escaso para hacer la biodiversidad de un país. Es algo que a escala regional sucede. Sé por mis colegas de Argentina, de Brasil, de Paraguay, que es algo que estamos en extinción al igual que las mariposas, los lepidoptólogos. Hay un congreso que se realiza, que es el encuentro de lepidoptólogos neotropicales, y ese número se va reduciendo también. Somos muy pocos, somos 100 y pocos los que nos reunimos cada 2 años en esos congresos. Siempre son las mismas caras, o sea que el estudiar la biodiversidad tampoco es algo que sea solventado del otro lado. O sea, no es algo que porque estudie las mariposas me pagan. Es más, yo estudio las mariposas hace 16 años y soy honoraria en Facultad de Ciencias. No tengo un sueldo por trabajar y de ser docente y estudiarla e investigarla. Porque no es algo que a supongo que no les interesa a escala global, porque no se aplica en realidad. No es como estudiar una plaga o como estudiar algo que puede aplicarse en la industria. O sea, cuando uno estudia biodiversidad y formas de preservar, nos pasa en todos los órdenes, sucede eso. A nadie le interesa porque en realidad le estás diciendo no hagas tal cosa porque eso destruye. Entonces, como que no somos muy queridos, pero no importa. Lo seguimos haciendo por amor a la naturaleza. Pero eso hace que estos números en realidad pudieran ser mucho mayores. Porque al final vamos a hablar de eso. ¿Qué ocurre cuando hay más ojitos viendo? ¿Qué ocurre cuando somos más los que miramos? Más los que aprendimos a ver, empezamos a ver más cosas, cosas nuevas. O sea que ese número que estamos hablando es mucho mayor. Y si nos apuramos, antes de que se desaparezcan, lo vamos a poder ver. Porque muchas veces cuando llegamos a ese ambiente ya fue tan alterado que ya no están, ya no pueden sobrevivir ahí. Entonces, estamos hablando de que hay un número muy grande para Uruguay, por ejemplo, 1.270 especies. Ni hablar para Argentina, para Brasil, para Perú, Ecuador, Bolivia, que son los lugares megadiversos. Esos números se aumentan con varios dígitos. Estamos hablando de 5.000, 7.000 especies, 10.000. O sea, es realmente enorme la diversidad. Entonces, ¿por qué tenemos esa sensación o certeza de que vemos menos? Porque a veces nos ocurre que no las buscamos donde están. Entonces, tenemos que conocer un poquito más de la biología. No es esa hada, esa naif que solo está en las flores y que vuela. No, hay toda una biología de comportamiento de las mariposas que es la estrategia de supervivencia. Todo lo que hacen va a ser por sobrevivir, por dejar descendencia, por el fin mayor. No siempre no son egoístas como nosotros, que es por salvarme yo, por divertirme yo, y salgo a divertirme y no importa que en este caso contagie y transmita un virus a toda la población o a toda mi familia. No, ellas siempre van a estar preservando el bien mayor, al revés, se sacrifican. Van a ver que hay distintas especies que han evolucionado inclusive a no alimentarse, a no volar, a no poder salir de su capullo cuando son adultos, porque toda su energía, toda su reserva está focalizada en la descendencia. Entonces vamos a ver dónde las buscamos, dónde las encontramos. La clásica, en el follaje, en las flores, en la vegetación. Ahí es donde siempre vamos a buscarlas y las vamos a encontrar. Pero hay mariposas que tienen espiritrompa y liban, pero no liban flores, liban frutos. Entonces hay que estar atento a las frutas del bosque, las frutas que se abrieron, están medias fermentadas, cayeron al suelo. En esas les encantan. Son las mariposas frugívoras. Exclusivamente liban
frutos en descomposición. Tiene olor como a cerveza, ese olor como a levadura de pan fermentada, ese olor las atrapa. Y inclusive tiene más nutrientes muchas veces que el néctar. Ahí va. Las podemos encontrar en las fecas. Si un animal defecó o si orinó, también van a estar ahí. Porque ahí hay restos de proteínas, de aminoácidos, de sales. Eso también es un muy buen nutriente. Las podemos encontrar en las raíces. Hay muchas especies de orugas que no van a estar en el follaje, van a estar dentro de la madera del árbol, dentro de la corteza, en las raíces. Hay familias enteras de mariposas. Estoy hablando de todos ejemplos de Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay, Perú. Son todos ejemplos que podemos encontrar en nuestro territorio, que están en la madera, en la corteza, dentro de, así, en el follaje, dentro de la hoja. Acá ven el huevito que dejó el adulto y la larva vive dentro de las paredes del tejido vegetal de la hoja porque es su refugio. De esa forma no llegan a él los predadores. Tiene su propia casa dentro de la hoja y acá está la larva. Va dejando un rastro de fecas a medida que va creciendo. Ven que se amplía el diámetro de ese sendero porque va creciendo la larva. La pupa también va a estar dentro de ese capullo y eso es una forma de mantenerse protegida. Recién el adulto va a salir volando. Se conocen como orugas minadoras, las que viven así. A veces nos queda la hoja de la planta totalmente caladita. Tenemos las que viven así, dentro de una estructura que el árbol crea para protegerse. Esta es la familia Cecidócides, las vamos a ver ahora después. Es una estructura que crea el árbol para proteger que se lo están comiendo, pero ahí adentro va a crecer una larva, una oruga, una pupa y va a salir un adulto. También tenemos que nunca los contemplamos dentro de los lepidópteros. No todos son vegetarianos. Tenemos lepidópteros detritívoros, o sea que se encargan de alimentarse de material recalcitrante, de cuero, de pelo, de lana, de restos de animales muertos. Esos son restos que quedan en los campos y que si no se alimenta nadie de ellos es un material que no se degrada fácilmente. Entonces estos lepidópteros son parte de la cascada trófica de degradación de nutrientes y se encargan de degradar este material. ¿Cómo degradan este material? Cuando nosotros utilizamos para vestirnos cuero, pieles, lana, algodón, también se alimentan de él. Por eso ustedes los conocen como las polillas de la ropa. Y siempre me piden la autorización para esa sí matarla porque les come la ropa. Pero no, sigue cumpliendo el mismo rol. Degrada material recalcitrante, degrada los cadáveres de la naturaleza. Nosotros nos vestimos como civilización desde el comienzo de la historia con las pieles de los cadáveres para darnos abrigo, para cubrirnos, por pudor, por lo que sea, pero lo usamos para vestirnos. Ahora que se usa más el cuero ecológico, no tenemos ese problema, porque es un plástico y obviamente no lo degradan, no les interesa alimentarse con eso. También dentro de esta gama de los que se alimentan de material recalcitrante, tenemos estas imágenes que vemos acá, que todos las deben conocer en su casa, que son esos capullitos que vemos en el techo, en los ángulos de la casa, de la oficina, de la biblioteca, que vemos como capullitos hechos con parte del hormigón, de la arenita de la pared. Esos capullitos no son las mismas polillas de la ropa que se salieron a recorrer la casa, sino que es otra especie que se encarga de degradar las telas de arañas del techo, los hongos que crecen en los rincones de la casa, o sea, degrada nuevamente material recalcitrante y nos está limpiando los restos de nuestra caverna. Antes era nuestra caverna literalmente, hoy son nuestras casas, pero ellas se mudaron con nosotros a nuestras nuevas cavernas y siguen habitando en el techo y en los rincones. Por eso van a verlas en lugares donde no hay ropa ni hay alimento, como puede ser una oficina, una biblioteca, porque de lo que se alimentan justamente es de telaraña, de hongos, de restos de material orgánico que quedan depositados en el techo, en las paredes. Otro lugar donde podemos encontrar lepidópteros, si no es tan conocido,
es en los hormigueros. Existen unas familias de lepidóptero que han coevolucionado con las hormigas, estas las protegen y las ayudan en la cría. O sea, van a cuidar a las larvas, a las pupas, manteniéndolas protegidas durante todo el día en el hormiguero y en la noche las sacan a pastar en la vegetación. Eso es todo otro mundo donde encontrarlas. También tenemos lepidópteros que habitan en el agua. Tenemos lepidópteros acuáticos, que sus larvas, en lugar de tener pelos, sedas, urticantes, espinas, tienen branquias, como vemos acá. Por estas branquias van a respirar el oxígeno disuelto en el agua y van a pasar toda su etapa de larva nadando en el curso de agua. Son muy buenas bioindicadoras. Solo van a poder habitar en ambientes de agua limpia, sin contaminar, cristalina, que tenga mucha corriente, que sea de fondo limpio, sin gran cantidad de material orgánico. Pero están en ambientes acuáticos. Y los adultos van a estar volando en la vegetación circundante de ese ambiente acuático. Tenemos como este, que lo deben conocer, porque es una familia muy común, los síquides, conocidos como bichos canasto, que tienen la particularidad de que justamente la larva, que es esta que vemos acá, construye este capullo, que va a variar la forma del capullo y la construcción de acuerdo a la especie y a la planta hospedera, pero todos tienen la particularidad de que el estadio de larva y de pupa es siempre dentro del capullo, no lo abandona. También tiene la particularidad que la hembra es una hembra neoténica. Quiere decir que la hembra evolutivamente perdió su aparato bucal, perdió las alas y perdió la capacidad de salir del capullo. Ella va a salir de la pupa y va a quedar dentro de ese capullo. No va a poder alimentarse, no va a poder desplazarse ni volar. Solo libera feromonas y el macho, que si es alado y si se desplaza, va a llegar a ella, la va a copular y ella va a poner los huevos. Los huevos van a quedar dentro del capullo y van a desplazarse por este orificio del extremo y van a salir, van a ser expulsados y va a comenzar nuevamente el ciclo. Pero es una particularidad de esta especie que solo la vamos a encontrar si buscamos hembras en esos capullos. O sea, si vemos estos capullos, sabemos que hay mariposas de la familia Síquide en nuestro jardín. Acá es una imagen para que vieran de las orugas que les mencioné antes, las que viven con las hormigas, que se conocen como orugas canoras porque tienen estos órganos para estridular y hacen un sonido que mantiene como hipnotizadas o atraídas a las hormigas, y la oruga le va a regalar además estas gotitas que ven acá de una sustancia azucarada que es rica en aminoácidos. Ese va a ser el regalo o el pago por cuidarla. Las hormigas las mantienen siempre así, la están cuidando, que nadie las parasite, que nadie las ataque. Y esto fue parte de un proyecto de National Geographic que culminó el año pasado, que era para conocer justamente en Uruguay, Argentina y Brasil nuestras especies de orugas canoras. O sea, conocer qué especies tenemos en cada país, porque son especies endémicas que están asociadas, cada una tiene una especie de hormiga específica, valga la redundancia, y una planta hospedera específica. Entonces, buscábamos conocer eso, tener mayor información de nuestras especies, sus plantas hospederas y sus hormigas asociadas. En esta coevolución que estamos hablando, en esta tendencia de que las mariposas han evolucionado con su planta hospedera, han tenido cada una que seleccionar distintas estrategias de alimentación, distintas estrategias de ecosistema, adaptarse al agua, adaptarse a material recalcitrante, a convivir con una hormiga para que me proteja. Eso ha hecho que muchas especies en su evolución hayan sido seleccionadas por plantas hospederas y sean monófagas. O sea, no es que yo encuentro una oruga que me está comiendo una mirtácea cualquiera de nuestro jardín, la pitanga, o el arrayán, o el arazá, y decida sacarla y ponerla en el fresno o en algún árbol exótico que tengo en el ornato público. Eso no es así. Las especies, muchas en su mayoría, son monófagas. O sea, cada oruga come un género
o a veces es un poco más amplio y llega a tolerar una familia de plantas hospederas. Entonces, si yo no tengo más en mi jardín, que también sucede muchas veces, me dicen, saqué el burucuyá porque se llenaba de bichos peludos. Bueno, si ustedes sacan el burucuyá, no van a tener mariposa espejitos, porque la mariposa espejitos solo pone huevos en pasionarias, en burucuyá, maracuyá, pero tiene que ser alguna pasionaria. Lo mismo ocurre con muchísimas especies. Si yo sustituyo mis plantas nativas por las plantas de moda que vi en una película, pero son todas europeas, mis mariposas no van a ir a oviponer ahí, porque mis mariposas, sucede en toda nuestra región, que no hay mariposas exóticas, salvo algunas muy puntuales que vinieron asociadas a algún cultivo. Esas se hicieron cosmopolitas, ahora están en todo el mundo, pero no son las que veo en mi jardín. Generalmente son pequeños microlepidópteros asociados a algún cultivo o algo forestal. Nuestras mariposas son nativas. Las compartimos con Argentina, con Brasil, a veces con Paraguay también. Algunas tienen una distribución un poquito más amplia y están en toda América, pero la mayoría son muy estrictas. Hay algunas que están en nuestras sierras de la Punta Ballena de Uruguay y en las sierras de Río Grande del Sur, y nada más, no existen en otra parte del mundo. O sea, son endémicas de Mata Atlántica y se encuentran en los relictos de Mata Atlántica que quedan en América. Entonces hay que tener muy claro que son especies monófagas. No les da lo mismo comerse la lechuga que el morrón, si estamos hablando de que comieron la quinta. Si la encontraron en el morrón, come solanáceas. Pónganla en otra solanácea. En el tomate, que acá le decimos revienta caballo, que es una solanácea, en el tabaquillo, en el floripón, en cualquier otra planta, pero que sea solanácea. Hasta en la papa la pueden poner. No quiere decir que el individuo tolere cualquier cosa. Pueden ustedes cambiar una oruguita y morir, porque el individuo no tolera a veces el cambio de dieta, como nosotros. No quiere decir que la especie coma todo, que el individuo tolere todo. Hay individuos que sí y hay individuos que no, que solo toleran lo que están acostumbrados a comer. Si le damos otra cosa, se muere. Entonces, dentro de lo que son nuestras especies monófagas, les puse unos cuantos ejemplos para que tengan idea y reconozcan. Esta, por ejemplo, Morphoepistrophus, Panambimoroti o bandera argentina, se alimentan. El adulto, que vemos acá, tiene la particularidad que no liba flores. Es de los que liban superficies enriquecidas. O sea, no van a ver el adulto de Morphoepistrophus volando en una pradera, volando en un jardín. Lo van a ver siempre dentro del monte. Entonces es una especie que está muy asociada a nuestro monte nativo. Si se tala el monte, desaparece. Y más aún porque sus orugas, que son estas hermosuras, solo se alimentan en el sur del Uruguay y en las zonas donde aún queda, de coronilla, que era lo que veían ahí, Scutia buxifolia. En el norte del Uruguay, en Entre Ríos, en Corrientes, también se alimentan de ingá. Y toda la zona del corredor del río Uruguay, siguiendo hacia Brasil y siguiendo hacia Paraguay, se van a alimentar también del apachillo. O sea que es una especie que depende, pero como les decía antes, el individuo no, la especie se alimenta de esas tres, las orugas: lapachillo, ingá y coronilla. Lo que ocurre es que hay zonas, como el sur del Uruguay, donde el coronilla está casi talado por su interés como leña, y el lapachillo y el ingá no se distribuyen. Por lo tanto, tenemos zonas del país donde ya esta especie se ha extinguido localmente. Y en el caso de los lepidópteros es muy importante preservar las poblaciones locales, porque a veces esas poblaciones locales ya son casi subespecies, porque han estado aisladas durante tanto tiempo de las otras poblaciones, que ya tienen tantas modificaciones, que si les hiciéramos análisis moleculares, ya se están comportando como subespecies. Muchas veces no se reconocen ya inclusive dentro de los adultos, como si fueran de la misma especie. Entonces es muy importante que no porque, está en toda América esa especie,
Sí, está en toda América, pero el valor genético de cada población es único, porque para un lepidóptero, de los que no tienen migración, una manzana es todo lo que necesita para mantenerse esa población, porque no va a tener grandes desplazamientos. Esa manzana, ese kilómetro cuadrado, esos pequeños parches verdes que puede tener como un jardín botánico en la ciudad, pueden ser todo el reservorio de esa especie. Entonces, la importancia de entender que manteniendo pequeños núcleos que pueden ser nuestros jardines, pero si cada uno en nuestro jardín tenemos un pequeño núcleo preservado, puede ser esos puntos de contacto para que la mariposa vuele, mantenga la población entre jardín y jardín y no se extinga, se mantenga la población local. Estas orugas que ustedes ven tan coloridas, nuevamente es lo mismo que hablábamos antes. Tienen ese color que disuade a los predadores. Les dice, no soy palatable, no soy comida. Por eso están todas juntas, son gregarias, pero no son tóxicas. Las pueden tocar, es como una seda, no son urticantes. Solo es un color que disuade. En la noche se separan para alimentarse y en el día vuelven por unos hilos de seda, que pueden verlos ahí, que es todo como una seda blanca que queda en la hoja. Vuelven y se juntan todo el día para darse protección. Luego tenemos Brazolis astira. Es una especie común es común en Brasil y se ha registrado en las últimas décadas en la zona litoral de Uruguay, en las zonas donde hay palmares. Porque esta especie tiene la particularidad que sus larvas comen las frondas, las hojas de las palmeras. Es una mariposa, pero vuela en el crepúsculo. Vuela en las horas entre sol y sombra. Es crepuscular, el adulto. Y la oruga solo va a alimentarse de palmares. Obviamente es una especie que evolucionó con nuestros palmares, entonces nuestras palmeras no se ven muy afectadas. Yo tengo todos los años poblaciones en mi jardín, tengo pindó, tengo butiá, come de las dos, pero sí cuando accede a zonas de palmares exóticos, como puede ser la fénix u otras palmeras, sí se ven mucho más dañadas las frondas, las come totalmente. Y es porque justamente lo que hablábamos antes, son especies que coevolucionaron. Nuestras palmeras están adaptadas. Cuando sienten la presión, empiezan a cambiar la intensidad de algunos nutrientes, la dureza de la hoja. Entonces eso las disuade para que no sigan poniendo huevos en la misma palmera. Estas otras, como no están adaptadas, vienen varias generaciones de mariposas a poner huevos en la misma palmera. La palmera no sabe cómo defenderse de esa predación, no cambia los componentes de sustancias de su follaje, no endurece más el follaje y sigue siendo un buen bocado. Por eso es que se ve más afectada. Tenemos, por ejemplo, este Hesperide, esta mariposa saltarina, bellísima, que se encuentra muchísimo en la pitanga, pero también se alimenta de otras mirtáceas nativas. La pueden encontrar en el arazal, la pueden encontrar en alguna otra que tengan en los jardines, incluso en plena ciudad se puede encontrar porque se adapta fácilmente. Tiene la particularidad de que pone el huevo el adulto y la larva en cuanto nace, corta, está perfecto así y se esconde. La larvita de primer estadio está escondidita bajo esa tapita de la hoja todo el día y sale en la noche a alimentarse. Es muy común en las orugas el salir de noche porque hay menos predadores, las pueden ver menos. Entonces en el día se mantienen protegidas. Acá yo rompí el capuchito para sacar la foto. Acá ya es una larvita de segundo estadio, es más grande. Son desnudas, no tienen pelos, sedas. Su única forma de disuadir a que se la coman es esconderse dentro de la hoja y tener un color que dices no soy comestible, pero en realidad no es tóxica porque se alimenta de la mirtácea nada más. Este es el último estadio de la oruguita. En este estadio cambia totalmente la coloración y si se fijan tiene una cabeza roja y simula tener dos grandes ojos amarillos. Por eso de que si la presa me mira y con grandes ojos, es posible que el predador se sienta intimidado. Pero en realidad no son ojos, son manchas amarillas. Recuerdan que los ojos eran unos pequeños puntitos que tenía en la cabeza. Otra especie clásica de encontrar en nuestros bosques, porque sobre todo está asociado a ambientes más húmedos,
es la Batus polydamas, es una mariposa de la familia Papilionidae que se caracteriza porque sus larvas solo comen aristoloquias. Aristoloquia, no importa la especie, cualquiera del género Aristoloquiaceae. Y tiene la particularidad, nuevamente, que la oruga es una oruga desnuda, no tiene sedas, ni pelos urticantes, ni nada. Su forma de disuadir es nuevamente el patrón de coloración. Y si la molestamos mucho, que puede ser sacándole la foto, o si soy un ave que la molesto, lo más que hace es libera sobre la cabeza, en el primer segmento del tórax, una estructura en forma de Y, que es el osmeterio, que libera un olor repugnante, un olor que recuerda a algo fétido. Entonces, si soy un predador y tiene olor feo, me saca las ganas de comer. El adulto hace lo mismo, tiene un patrón de coloración negro, rojo, amarillo, que también me está diciendo no soy bueno para comer. Pero son todas especies que podemos tener en nuestro jardín, aunque sea pequeñito, como han visto hasta ahora. Les puse ejemplos de los clásicos, son especies comunes que las podemos ver hasta en la ciudad, salvo, como les mencioné antes, la del coronilla, porque necesita bosque el adulto, pero estas, como ven, los adultos se están libando en una lantana, o sea, es tener lantana, es tener aristoloquias, y tenerle algo de vegetación para que pueda refugiarse, porque necesitan dormir. Los lepidópteros duermen en la noche y se refugian en la vegetación. Este es uno muy conocido que compartimos con Brasil, con Argentina, que es la familia Cecidócide. La familia Cecidócide está estrechamente vinculada con los esquinus, con lo que conocemos por molle. En Uruguay le decimos el matecito del molle, y muchísimas personas, y es parte de nuestro folclore, el molle y su matecito. Y hay todo un sistema de fábulas, historias de qué sale del matecito, desde personas que plantan los matecitos del molle creyendo que es la semilla, hasta otros que dicen que salen tábanos, otros que dicen que salen arañas. Hay toda una mitología con respecto a esta lepidóptero. En realidad, este es el adulto, que lo que hace es poner los huevos en la madera del esquinus, del molle, y el huevito nace la larva, y como veíamos recién que cortaba la hoja, este en lugar de cortar la hoja, penetra en la madera del árbol verde, tiene que ser una ramita verde obviamente, no madera muerta, y se empieza a alimentar dentro de la corteza del árbol. El árbol, al sentirse lastimado, empieza a crear una agalla para recubrir a esa molestia. Y así es que la larva crece y la agalla crece, la larva crece y la agalla crece. Y por dentro la larva sigue comiéndose la agalla. Hasta que muda por última vez y antes de pupar, con sus mandíbulas, porque la larva tiene mandíbulas, marca la madera del molle. Y luego pupa. Entonces cuando vemos un matecito verde, dentro hay una larva. Una vez que pupa, el árbol nota que ya no está la presión de que se lo están comiendo, deja de enviar savia y ahí es que vemos un matecito seco, pero con la tapita marcada, pero en su lugar. Ahí adentro hay una pupa. Cuando el adulto sale de la pupa, con sus patitas empuja esa tapita perfectamente biselada y sale volando. Y así es que nos quedan todos estos matecitos, porque nos recuerdan nuestro mate de la bebida, y que se usarán luego, sí, como refugio para distintos insectos o arácnidos o lo que fuese, y por eso es que las personas discuten que de ahí sale otro tipo de organismo. Pero en realidad el que lo generó fue el árbol, pero gracias a la presión del predador que fue esta especie de lepidóptero. O sea, Cecidosis eremita solo come molles. Si vemos matecitos en el molle, solo son de esta especie. No va a ser matecitos en ninguna otra especie. Por lo tanto, son de las monófagas específicas y necesita de ese recurso. Un clásico es Danaus eripus, la monarca. Danaus es el género de las monarcas de toda América. En toda América tenemos las monarcas, son nativas, y todas tienen el vínculo estrecho de alimentarse de asclepias. En Uruguay en particular tenemos 3 especies de monarca que compartimos con Argentina, Brasil y Paraguay, y van a estar
los huevitos. Este es un huevito recién puesto de Danaus eripus, la monarca del sur. Este es un huevito próximo a que emerja, ya se ve la cabeza de la larva. Esta es una larva recién emergida del huevo, una larva más grande ya mudando. Acá vemos la larva cuando recién emerge, se alimenta generalmente de las flores, es lo que más comen. Luego que la planta ya no tiene flores, comen más el follaje, pero lo primero que devoran es las flores. Y este es el adulto de una monarca del sur. Acá vemos, este es un macho que lo reconocemos por estas manchitas, los androconios, donde libera el macho las feromonas. Y esta vemos una pupa recién formada, ¿no? Acá es el momento de prepupa, hasta que la pupa ya queda completamente formada. Este es a los 4 días, este es a los 10 días. O sea, a los 10 días de formarse la pupa, nace el adulto. En la etapa de verano, ¿no? Recordemos que siempre, después tenemos una etapa de invierno donde es más difícil ver volar en nuestras latitudes, no tanto si estamos más cerca de la zona tropical, donde pueden durante todo el año estar en la etapa de adulto. Acá en el sur es más fácil verlas en verano y en otoño como adultos, y en invierno son contadas las especies que pueden permanecer el invierno como adultos o que pueden utilizar algún periodo de veranillo para emerger y salir volando los adultos. Estas son las otras 2 especies de género Danaus, que son muy similares y que también habitan en estas latitudes y también se alimentan de Asclepias. Acá es el ciclo de espejitos, Agraulis vanillae, que es la que les mencionaba, que solo come pasionarias, burucuyá. La ven así, muy ornamentada, muy llena de espinas, pero todo es ornamental, no es urticante. Es solo para disuadir que no se la coma. Este es el estadio de prepupa, una pupa recién formada y un adulto de espejitos, que justamente su nombre viene dado por estos que recuerdan, si ustedes lo ven volando, es plateado y recuerdan trozos de espejo. Esta es como la especie ideal para todos los docentes hacer metamorfosis y dejar de torturar a la pobre mariposa del gusano de seda y de dejar de hacer el ciclo con una especie exótica como es la del gusano de seda, con una planta hospedera exótica como es la morera, y que aparte de exótica es invasora porque rápidamente se dispersa por los distintos ecosistemas, y que además no pueden liberar el adulto, porque por suerte el adulto pobrecito no vuela y muere, pero si volara sería un desastre ecológico porque estarían desde todos los centros de educación liberando mariposas exóticas en el territorio. Entonces, esta es una de las especies que yo más promuevo para hacer el ciclo de la metamorfosis, porque burcuyá es muy fácil de criar, en todos lados crece, el adulto no es urticante, entonces los niños pueden criar las orugas sin problema, y no es de las que están muy parasitadas, es muy fácil cumplir el ciclo. Acá puse algunos ejemplos, pero ya no es la planta hospedera de la larva, sino que son plantas que son muy buenas para libar los adultos. Así como les mencionaba que las de gran corola, gran nectario son ideales para los esfíngidos porque tienen espiritrompa larga, todo lo que son los eringium, los caraguatá, son ideales por su inflorescencia para quienes tienen una espiritrompa más corta, porque son inflorescencias repletas de néctar y que lo brindan en cortos periodos de tiempo, pero hay muchas especies de eringium en nuestros humedales y eso hace que durante un gran periodo del año haya oferta de néctar. Entonces estos eringium son ideales si vamos a avistar mariposas y si queremos preservarlo, porque no falla. Si uno no se para cerca de los eringium en época de floración, a mí me ha pasado de no caminar, quedarme ahí todo un día porque continuamente lo están visitando. No solo mariposas, lo visitan cientos de polinizadores, de abejas nativas, de abejas apis mellifera, de mangangá, de bombus, de meliponas, de mosquitas. Ven las moscas más bellas dentro de los que son las polinizadoras, los coleópteros. Es realmente increíble quedarse en los eringium, en los caraguatá, para ver la diversidad de polinizadores nativos.
Entonces acá vemos distintas especies de adelfa, de Chalodeta teodora, que liban en los eringium. Vemos la licénido, esta familia de frotadoras, que en Uruguay tiene más de 30 especies y que aumenta muchísimo en las regiones más tropicales, adoran realmente los eringium. Siempre se encuentran especies nuevas citadas para Uruguay alimentándose en estas plantas. Todas estas fotos fueron tomadas el mismo día, para que tengan idea de la abundancia. Esta es la familia Rhiodinidae. Licénide y Rhiodinidae son las dos familias que viven asociadas con hormigas, para que tengan idea de qué estamos hablando. Estas en particular, los Rhiodinidae, también gustan muchísimo en distintas especies de libar de los eringium. Y volvemos, hicimos un pantallazo de la biología de las especies, de su ciclo de vida, de dónde las encontramos, de dónde se alimentan. ¿Pero por qué vemos menos entonces? Y porque donde nosotros vivimos, en nuestros ambientes, lo alteramos mucho. Perdimos lo que eran nuestros jardines. Nuestros ambientes ahora, por moda, por costumbre, por falta de tiempo, se han transformado en esto. Son ambientes más minimalistas, son ambientes con más cemento, más madera, más piedra, más especies exóticas, menos flores, está más de moda el césped, los cercos podados, el cemento, un cactus y un olivo de Constantinopla. O sea, cosas que suenan muy lindo capaz que en las revistas, pero que ahí no puede vivir una mariposa ni una oruga de ninguna forma, porque este blanco levanta temperaturas imposibles y acá no puede pasar. Si cae una oruga queda frita en el suelo, queda expuesta a que se la coma un ave, si por casualidad hay un ave que le guste ese ambiente también, sin frutas, sin flores, sin alimento. También habla de alguien muy controlador, porque son ambientes que no permiten la biodiversidad. La biodiversidad es entropía, es caos. Tiene que haber hojas caídas, ramas, no puede estar todo podado, todo recortado, todo, porque ahí no podemos tener orugas, no podemos tener capullos. O sea, nuestros jardines tienen que volver a esto, por eso no las vemos, porque donde vivimos modificamos el ambiente a nuestro antojo y a nuestros traumas y nuestros deseos de control. Y nos parece que esto así donde la naturaleza invade nuestra escalera o donde no hay césped, sino que dejamos que crezca. Yo amo ir a caminar por la franja costera y ver el monte samófilo, ver la vegetación samófila, ver las petunias naturales que crecen, ver todo eso que está repleto de animales, de polinizadores, pero que a mi jardín no llegan porque lo modifico. Entonces, volver a que nuestro jardín, nuestro ambiente de vida, nuestro jardín, nuestra plaza, lugar de trabajo, recupere su ambiente, que no se transforme en una cripta de cemento. Porque lo venimos repitiendo desde hace una hora. Hay una estrecha relación flora-mariposa. El boom de la explosión de las mariposas en la evolución se dio cuando surgieron las angiospermas. Las angiospermas son las plantas con flor. Si no hay flores, no va a haber mariposas. Y algo muy importante, que creo que es la causa de todos los males de la humanidad: aprender a tolerar lo diferente. Dejar de jugar a ser Dios, dejar de jugar a decidir si a mí me gusta, porque yo quiero, porque yo puedo. A ser más humildes, entender que no somos el centro del mundo. Somos, por desgracia, la especie que lo controla, que lo destroza. Pero somos una especie entre los millones que habitan el planeta. Pero somos la especie con más ego. Y por eso creemos que podemos decidir qué es lindo y qué es feo, qué es bueno y qué es malo, qué es útil y qué no es útil. Porque es útil lo que me sirve a mí en este momento, pero por un capricho, porque en realidad la evolución es más sabia y durante milenios evolucionó para llegar a eso y solo falló cuando nos creó a nosotros, un bichito tan tóxico que destroza todo a su placer. Entonces creo que van a volver las mariposas. Ese es el mensaje optimista, es que vuelven.
Yo lo puedo dar fe de un jardín que comenzamos hace 20 años y que no había nada más que césped, y lo enriquecimos. Le plantamos a diario semillas de lo que encontramos. Tengo un ingá, entonces tengo las mariposas por el ingá. Tengo un lapacho. Tengo una cena corimbosa. Uno de cada uno. Una maceta con aristoloquias. Y tengo Batus polidama. Un burucuyá que me trajeran los aves, porque se me llenó el jardín de aves, obviamente. Si tengo flores, se llena de aves. Y las aves me siguen sembrando. Me trajeron burucuyá, me trajeron pitanga, me trajeron... Te las traen, te las siembran. Claro, yo tengo que tolerar. No las siembro donde yo quiero, las siembran ellos. Tengo que aprendí a ver, porque la belleza, como dice ahí, está en el ojo del que mira. Aprendí a ver y a amar. Para mí ahora las orugas son increíbles, bellísimas. Son más lindas que las mariposas. Hacen cosas más increíbles, me gritan si las toco, me muerden si las agarro, se enroscan y me simulan una víbora. O sea, aprender a criarlas, a tenerlas en el jardín y vuelven. O sea que las vamos a ver, pero tenemos que crearles el ambiente. Todavía estamos a tiempo de tenerlas nuevamente, en todos los jardines, se los puedo asegurar. Pero es esto, darles refugio. O sea, ellas necesitan enterrarse. Un gran porcentaje de nuestras orugas se entierran y después de ese sarcófago bajo tierra, de 8 meses bajo tierra, sale una mariposa bellísima alada. Pero si yo tengo cemento nada más en todo el predio, ellas no se van a poder enterrar. Y si cuando yo veo una oruga en el suelo la piso, ella está buscando enterrarse. Le puedo poner una maceta con tierra y ponerla ahí. Esa maceta le sirve y va a salir de esa maceta una mariposa. Tengo que entender que esas hojas secas que cayeron, que me parecen feas y que las quemo, o que las barro y las tiro a la basura, cuando en realidad va a ser un compost hermoso que me va a dar humus y va a volver a darme suelo, si yo las dejo, son el refugio. Hay un sinfín de cientos de mariposas que evolucionaron con la hojarasca, la necesitan para camuflarse. Si no hay hojarasca, quedan expuestas y se las comen las aves. Hay un sinfín de mariposas que se alimentan de las fecas, de la orina, del barro, de la fermentación de las frutas en el suelo. Si yo barro continuamente, embolso y tiro, no tienen alimento, porque es de ese su alimento. O sea, yo no pretendo que las casas se transformen en un chiquero, pero todo tiene un equilibrio. Puedo dejar una parte abajo del árbol donde no retiro todo, donde dejo que caigan un tiempo las hojas, los frutos y que ya se alimenten. Luego puedo transar y esa zona la recupero y queda otra zona, pero necesito tenerlas para verlas a ver. Y por último, vemos menos mariposas. Igual me pueden decir, yo hice todo eso, igual veo menos. Y así es que surgió esto, que es como quiero terminarlo. Es la red de avistamiento de mariposas. Surgió también un curso que se llamó Aprendiendo a ver mariposas. ¿Por qué es eso? Puede ser que no las veamos porque perdimos la capacidad de ver. Miramos sin ver. Culpa de la pantalla del celular, que lo tenemos pegado a la nariz las 20 horas del día, de la tele, del informativo, de la compu, del bullicio de la ciudad, pero perdimos la capacidad de ver. Debemos volver a ser niños. Salir con un niño de 2, 3 años al jardín es lo mejor que nos puede pasar. Ráptense un sobrino, un nieto, un vecinito y que les muestre su mundo. Es increíble. Es realmente increíble lo que ellos ven y a mí yo lo hago. Aunque me acostumbré a ver y veo mucho más que ustedes, capaz, cuando salgo con ellos es impresionante. Están más cerca del suelo, no tienen problema de tirarse de panza. Entonces, aprender a ver significa que va a haber más ojos. Si va a haber más ojos mirando, eso se amplía. Si se amplía, se forma una red. Y así se crean las redes de avistamiento. No es algo, yo lo tengo en Uruguay, no es algo nuevo. Existe en Chile. Les puedo pasar, ahora después si quieren en el chat les pongo mi mail y les paso los contactos de las distintas redes de avistamiento que conozco para Chile, para Brasil, para que se incorporen en su zona. Las redes de avistamiento son para la conservación participativa. Entonces volvemos a unos vocablos. Avistar mariposas, conservación participativa. Avistar, conservar. Y es lo de siempre. No puedo preservar, no puedo conservar lo que no conozco. Así empezamos.
hay que conocer, hay que reconocer. Esto es lo mismo. Yo lo he hecho desde hace casi 20 años, que doy charlas, doy talleres, doy seminarios, y me gusta más que la docencia a nivel de universidad, porque es lindo sensibilizar, es lindo cuando la gente aprende a ver, cuando la persona se sensibiliza y ve, conserva, porque no es maldad, es que no sabemos que eso está ahí, no sabemos que ese bicho peludo es esa mariposa que dejé de ver, y como le pongo matayuyo al jardín, ya no la veo. Y como puse veneno para los caracoles, se me murieron todas las aves. O sea, hay un montón de cosas que hacemos que es por desconocimiento. Entonces, de acá surgió esta idea de la red, de que, como les comenté antes, era yo sola, haciendo relevamiento de mariposas. No me daban los meses de primavera, verano y un poco de otoño para relevar todo el Uruguay. Y está todo para relevar. Y no podía estar a la misma vez en todos los departamentos. Y son cortos los periodos para verlas. Entonces creé Mariposas y Orugas de Uruguay, es un grupo de Facebook, es cerrado, pero piden invitación, ingresan. Actualmente somos 800, a los que les agradezco que a diario comparten sus registros de mariposas y con eso me han ayudado a conocer la diversidad del Uruguay. Me han ayudado a conocer en qué mes, en qué día, en qué momento aparecen en cada punto del territorio estas mariposas. Y cualquiera se suma, es solamente eso, querer sumarse, tener ganas de aprender. El proyecto este comenzó en 2014, cuando yo empecé el doctorado, que era Biogeografía de mariposas de todo el Uruguay. Y era esto, saber las especies del país, en qué lugar estaban. Porque ese concepto que tenemos que todas las especies están en todos lados no es así. Las especies tienen unos requerimientos muy estrictos, como hemos visto hasta ahora, y hacen que solo estén en un lugar. Como fíjense acá el ejemplo que les puse. Esta especie solo se encuentra en esos lugares puntuales. Si yo modifico esos lugares, pierdo esa especie. Pero la única forma de saberlo es conocer su distribución. Y gracias a estas 800 personas estamos ampliando mucho más el conocimiento de esa distribución. Acá les muestro cómo es el grupo, cómo cada uno comparte la foto, pone la localidad, pueden poner detalles de dónde lo vieron. Esto es alguien que recién ingresó, entonces pone la localidad, la foto y el detalle, porque aún no conoce la especie, entonces yo se la determino, familia, especie. Y hay otros como Elena, que ya hace años que comparte, entonces ya tiene un código para su casa, y ya sabemos que lo que sube son los registros de su casa, y a veces pone el nombre de la especie cuando ya lo conoce, o como acá, si es una especie nueva que no conoce, la sube y se la determino, o la determina alguno de los que forman el grupo, que ya hace tantos años que está, que ya son especialistas también, y ellos ya saben determinarlo. A veces pueden, igual yo siempre los ratifico, porque hay veces que la especie es muy similar y hay pequeños detalles que no les permite darse cuenta cuál de las dos especies es y puede tener un error, pero siempre el grupo va aportando, va creciendo, y los invito a todos a que se sumen, inclusive si son de otros países, no importa, mientras aclaren de dónde es su registro, les podemos ayudar a determinarlo y a sumarlo. Ya les digo, el grupo se llama Mariposas y Orugas de Uruguay. Y a veces me dicen los mismos miembros del grupo, estos datos que registra la comunidad, ¿sirven para algo? Sirven para mucho. Estos datos forman parte de los trabajos de congresos, de publicaciones, es lo que el feedback, lo que nos permite conocer lo que tenemos, crear el atlas de distribución de las mariposas del Uruguay, nos permite conocer la favorabilidad, esto es un mapa de favorabilidad, entonces a partir de los registros de ellos, se cruza con 56 variables ambientales y se sabe en qué zona es favorable que esté la especie, o sea que hacer mayor esfuerzo, por ejemplo, en esta zona del litoral para ver si todavía queda especie ahí o si ya se extinguió o si todavía no la colonizó. O sea, hay toda una serie de investigaciones que se hacen a partir de los datos que son propuestos, que son incluidos. Hay nuevos registros, hay nuevas especies citadas para el país, de acuerdo a estos datos brindados, o hay ampliaciones de distribución de especies que conocíamos, pero conocíamos de un solo registro.
se citan nuevas especies, van 48 nuevas especies, que era lo que les mencionaba al principio. Esa posibilidad de más ojos mirando hace que ese número de especies citadas se amplíe. Imagínense si esto se replica, si muchos más investigadores tienen una red, porque lo bueno que haya un investigador es que alguien certifique que esa especie está bien determinada, porque existen grupos en redes sociales, pero nadie las está corroborando. Entonces, a veces cuando yo tengo tiempo ingreso y veo que las especies están mal determinadas, o que la gente por diversión sube especies que son de otras partes del planeta, y no hay nadie que sepa para que les diga, no, esa especie no es, porque no está en América. Entonces, a veces es bueno que algún investigador sea el que los dirija para evitar ese tipo de errores, pero hay muchas formas de acceder a la información y yo sé de muchas personas que están dispuestas a brindarse a ser parte de estas ideas que son realmente comunitarias, o sea, no hay beneficio económico para nadie, es investigar, los que investigamos porque amamos esto, y ustedes porque les encanta y les fascina empezar a aprender y ver este nuevo mundo. Y sé por ellos mismos, por el feedback, que están enamorados de este grupo y es adictivo, es como coleccionar figuritas, están continuamente queriendo saber más y encontrar cosas nuevas. Y tenemos lugares puntuales. Ahora ya terminó, quedan 3 diapos. Bárbaro, gracias. No sé si era eso que me ibas a decir, Andrea. Sí, no, quería dejarle tiempo también a los participantes que han hecho algunas preguntas para Perfecto. Les cuento, para cerrar así, este es un caso del Jardín Botánico de Montevideo, donde se hizo participativo y con estudiantes, hizo un relevamiento. Se hizo otro de Cerro Largo, que Andrea conoce del grupo que comparten siempre, de un bioparque que hay en Cerro Largo, que es increíble. Era el zoológico de Cerro Largo, de Melo, que se reconvirtió y pasó a ser un bioparque. Lo que hizo fue preservarse, se dejó de cortar el pasto, se dejó de tener animales en jaula, y ahora es un paraíso de mariposas. El encargado nos comparte a diario las mariposas, y es increíble. Esas que ven ahí no es nada comparado con los colores, los tamaños, la diversidad que se ve a diario. Yo he ido un par de veces y es realmente fascinante. De ver un animal enjaulado a un lugar conservado, y no hay que tener nada para atraerla, solo el ambiente. ¿Y quién puede participar? Todos. Es solo querer, estar en el grupo. ¿Y qué función cumple? ¿Para qué sirve todo esto de estudiar y de estudiarlas? Obviamente lo que nos convocó hoy son polinizadores. Como mencionamos hoy, degradan material recalcitrante, entonces son encargados de devolver al ecosistema todo un montón de nutrientes. Son eslabón de cadena trófica, como vemos acá hay un mantis comiéndose una mariposa, hay un sinfín de animales que se alimentan de mariposas y de orugas. Son controladores biológicos. Imagínense lo que sería el planeta si no hubiera esta masa enorme de orugas alimentándose del follaje. Imagínense, porque por cada mariposa que ven hay 50 orugas. O sea, no es que cada oruga llegue a mariposa, no. La mayoría se las comen antes, pero esas orugas a su vez hicieron una presión. Son forrajeadores, es como tener los carpinchos y los demás animales herbívoros en el terreno, y son nativos. Son bioindicadores, que como les mostré antes, son buenos bioindicadores de la calidad de los ecosistemas. Por eso los utilizamos para hacer monitoreo ambiental, porque son muy buenos bioindicadores. Yo voy a un lugar, si es un ecosistema acuático, uso los acuáticos. Si es un bosque, el investigador tiene una lista que le permite saber en un bosque prístino qué especies hay y qué especies en qué cantidad. Si yo voy al bosque y veo 50 especies de mariposas, es que está muy saludable. Pero si yo voy al bosque y veo una especie de la cual hay 50 ejemplares, pero una especie, quiere decir que ese bosque fue talado selectivamente y me quedaron muy pocas especies de árboles. Si lo miro en Google Earth, lo veo precioso, la mancha verde, pero si yo lo camino, ya ese bosque no es un bosque prístino. Inclusive puede estar invadido por exóticas. Puede que ya sea un bosque de ligustrinas, de ligustros. Pero en Google Earth se ve como masa verde. Pero estas especies me están indicando que no, porque mi fauna de lepidópteros no está. Quiere decir que varió. Y algo que no se usa en Uruguay y en otros lugares se utiliza mucho es el ecoturismo. Hay zonas del mundo donde se hace avistamiento de mariposas, como se hace avistamiento de aves. Y es algo que solo se necesita preservarlo. Imagínense ese bioparque, que es una delicia,
las personas que vendrían del mundo y pagarían por recorrerlo y avistar todas esas mariposas con su cámara. Y es un recurso, solo preservando el ecosistema ya tenemos eso. También son muy importantes por interés médico, porque producen lepidopterismo, erusismo, que son los accidentes que tenemos cuando rozamos una oruga. Son importantes porque son de interés forense, sirven para datar el momento de muerte en los casos de las personas que se encuentra el cuerpo y se desconoce. Como comen cadáveres, también comen cadáveres humanos. O sea, todas estas líneas las investigamos en Facultad de Ciencias. Yo les pongo los titulares, incluso son los títulos, las carátulas de los cursos, cada uno es un curso distinto. Pero son como para que tengan idea que va más allá del polinizador, mucho más allá. Abarca, digamos, dentro del ecosistema muchísimas partes, además de polinizarlo. Y ahí los dejo. Muchísimas gracias. No, a vos, Gabriela, interesantísima la charla, me encantó el enfoque que le diste. Bueno, me alegra. Sobre todo desde el punto de vista de la conservación y la importancia de los polinizadores. Te paso a comunicar algunas preguntitas que dejaron los participantes en el chat. Dime. Por ejemplo, teníamos a Marta que preguntaba de dónde es originaria la abeja Apis mellifera, que vos mencionaste como exótica. Hay unas variantes que son de Europa y otras son de Asia. Ahí está. Después otro participante preguntaba si la mariposa se adaptó a esa orquídea que tú mencionaste en algún momento, es porque en el bosque donde evolucionó existía una gran cantidad de estas orquídeas y las orquídeas también se dieron cuenta de la presencia de esas mariposas. ¿Es así o no? Pregunta él. En realidad es coevolución, o sea, se fue alargando el nectario, hubieron entre medio especies de orquídeas y especies de lepidópteros, con el nectario más corto y la espiritrompa más corta. Por eso es una carrera armamentista. Y se fue seleccionando porque era la que se polinizaba mejor, la que tenía el nectario más largo. Y la que accedía era la de la espiritrompa más larga. Entonces así se fue seleccionando. Es igual que la cola del pavo real. Las hembras elegían al macho que tenía la cola más larga, y ese era el que tenía más descendencia. Llegó un punto donde que la cola era tan larga que los predadores se lo comían. Entonces ese no tuvo descendencia. Esto es lo mismo. Llegó un punto que hubo una orquídea más que tuvo el nectario tan largo, pero la espiritrompa no llegaba, entonces no semilló. O sea, así es la evolución. Es una cuestión de pruebas. ¿Cuál es la mejor estrategia y la que funciona? Ensayo y error. Exacto. Con todo. ¿Qué mariposas dan las crisálidas que están formadas por palitos y hojas? Creo que esto vos lo mencionaste después, pero por las dudas lo reforzamos. Exacto, la familia Síquide, que es la de los bichos canastos. Perfecto. Otra pregunta es, ¿la polilla es una mariposa? Sí, en realidad lo mencioné muy al pasar porque eso es todo un tema y llevaba mucho tiempo, pero por eso el término correcto es lepidóptera, porque las mariposas y polillas son nombres comunes que le damos a las distintas familias, dependiendo si vuelan de día, vuelan de noche y por su aspecto. Pero esos esfíngidos que veíamos grandes y coloridos serían polillas. Pero sin embargo, no utilizamos tanto ese término, usamos más el de polilla para lo chiquito que nos come la ropa, nos come los granos. Es verdad. Pero en realidad, como se usaba antiguamente, era todo lo que volaba de noche era polilla, todo lo que volaba de día era mariposa. Hoy se sabe que hay muchas familias de polillas que vuelan de día. Los geométrides, los ártides, serían lo que antes eran polilla, pero sin embargo sus hábitos de vuelo son diurnos y se alimentan de día. Entonces usamos mucho más la familia, usar el nombre de la familia. Pero sí, la pregunta es si las polillas son mariposas, todos son lepidópteros. Perfecto. La pupa de las larvas acuáticas, ¿también es acuática? La pupa también es acuática. Tenemos, que tampoco lo conté porque es una clase entera de un curso, las larvas acuáticas y semiacuáticas. Hay toda una gama de estrategias, desde acuática estricta, que la larva vive siempre abajo del agua, a larvas que viven parte dentro y parte fuera del agua, a larvas y pupas que viven dentro de los tallos de los aeróforos de las plantas acuáticas, entonces usan eso de tanque de oxígeno, viven bajo agua, pero respiran el oxígeno que quedó dentro de ese aeróforo, de ese tallo lleno de oxígeno, y hay otras que salen del agua, viven afuera,
y se zambullen y resisten varias horas. Pero hay de todo, variantes. Hay pupas que también están bajo el agua. Y hay adultos que también se zambullen y viven hasta 12 horas bajo el agua. Bien, Mariposas, digamos, ¿no? Con alitas. Sí, sí, sí. Y la última que tenemos por escrito, ¿usan alguna app aparte del grupo de Facebook? No, Supongo que es para reconocimiento. Exacto. En realidad yo quería hacer una app, lo que pasa que como les mencioné es totalmente honorario todo, y el grupo de Facebook lo creé yo personalmente y es gratis, y la aplicación tendría que pagar para que me hicieran una aplicación, y en realidad presenté un proyecto a Ani, pero no el año pasado, pero con todo lo de la pandemia se sesgó bastante los fondos hacia cosas más interesantes que estudiar las mariposas. Y entonces no salió, pero bueno, la idea es poder crear una aplicación. Sí. El proyecto lo voy a volver a presentar, así que en algún momento va a salir y vamos a poder hacer eso. Sí, la idea es hacer una aplicación y una web, que quede algo mucho más tangible, más fuerte, más que un grupo de Facebook. Muchas gracias. No sé si a alguien más le quedó alguna pregunta, puede abrir su micrófono y formularla ahora. En el chat ya no había más. Perfecto. Gracias, Andrea, por tomarte el trabajo de transcribir todas. Lo que sí hay es mucho interés de gente que quiere unirse al proyecto de investigación y al taller, así que bueno, Andrea, vos seguramente después te pondrás en contacto con todos los que te escribieron y coordinarán eso. Yo les había dicho que si querían podían dar mi mail y podían contactarse, no había problema. Yo lo anoté hoy a la mitad de la charla, la vuelvo a repetir ahora, Gaby. Perfecto, así si quieren pueden consultar y sumar. No sé si alguien más quiere comentar algo, decir algo. En el chat no sé si viste, Gabriela, pero hay muchos agradecimientos. Estoy viéndolo ahora. Que fue tu charla, fue súper didáctico, a mí personalmente me encantó. Sí. Me quedo reflexionando en cómo la pandemia nos obligó a todos a entender esa frase que dijiste, que somos las gotas del mar, que todo suma y todas las acciones individuales suman al bien común y a la degradación o a la conservación del ecosistema en el que vivimos. Lamentablemente lo tuvimos que aprender a la fuerza con esta pandemia que nos está todavía acechando a todos, pero creo que es una buena oportunidad para reflexionar con los estudiantes y ver cómo, de qué manera cada uno desde su casa y de sus acciones individuales pueden contribuir a la conservación, ¿no? Es que es tal cual. El año pasado, cuando comenzó la pandemia, en marzo del año pasado en Uruguay, fíjense eso, era desde tu jardín, y fue cuando más se agrandó, porque como nadie podía salir, todo el mundo estaba en su casa, ahí hubo mucha más gente que se sumó al grupo, porque era eso, era ver que desde su jardín podían hacer mucho, y empezaron a ver algo que también sirve para algo bueno de la pandemia, empezar a mirar un poco hacia el jardín. Sí, a frenar un poco la velocidad frenética que llevamos todos en nuestra vida, cuando no te queda otra, quedarte encerrado, empezás a observar con más detenimiento todo lo que te rodea. Sí, es lindo también porque es observar y observarse, uno medita también un poco más. Totalmente, sí. Introspección. Sí, sí. No quería dejar pasar el momento también para agradecerle a Claudia Caro y a sus estudiantes que se pudieron unir finalmente, un poquito avanzada la charla, pero lo lograron, porque a ellos les interesaba también escucharte, Gabriela, porque son parte del proyecto que desarrolla Claudia con la Universidad Agraria La Molina, y a quienes esperamos también que se unan, que sigan sus actividades con el proyecto de mariposas. Y bueno, Claudita, ponete las pilas con los chicos. A todos agradecerles por la participación, por el interés, a aquellos que se anotaron. Si alguien me quiere dejar su interés por el taller, después se comunican conmigo, con Mariana, con Marta, dependiendo del país. Los registramos para el taller que les comentaba, seguramente va a ser fines de mayo, junio. El taller se va a basar en los protocolos de atmósfera y algunos de biosfera, que son los de apoyo justamente para la observación de las mariposas.
El taller, André, discúlpame, va a ser específico para observación de mariposas. Van a usar los protocolos que se Vamos usan a ver para... los protocolos, claro, como apoyo para desarrollar sus actividades en los colegios en los liceos. Perfecto, y es abierto a todos los, A todos los que solo están para Uruguay, a participando, todos los que quieran a todos los que unirse se están pueden. participando hoy acá en esta charla y que participaron del webinar anterior también. Perfecto. Y lo vas a dar vos y Claudia. Posiblemente, capaz que Marta interviene también. La estoy Perfecto. comprometiendo, pero sí, seguramente sí. Bueno, después les pido que nos mantengan informados en la oficina Exacto, sí, ya regional, les así avisaremos. les damos el apoyo que necesiten y los ayudamos a difundir el evento, que Perfecto. es súper importante. Y muchísimas gracias a vos, Gabriela, por la charla que estuvo súper, me encantó. Bueno, La verdad me alegra sí. que haya gustado, porque es también un compromiso cuando te invitan a algo así, saber cómo... Traté de tocar todos los puntos que habían sugerido. Sí. Y Ay, darle se también nota la pasión con la que hablas, se transmitía por la pantalla, así que no es fácil de lograr transmitir la pasión y el interés a través de estos medios, pero se transmitió y se sintió, así que muchas gracias, Gabriela. Bueno, muchas gracias a ustedes. Chicas, antes de terminar, perdonen, gracias Gabriela, gracias por estar aquí. Les he dicho a los chicos que llevan ecología del individuo en la Universidad Agraria que se conecten aquí. Ellos trabajaron al inicio escribiendo hábitats de mariposas. Y bueno, les he dicho que se crean que es parte de un proyecto más grande y por eso también los invité a estar aquí. Ahí habían dos preguntas pequeñitas, nada más que no quiero dejarlos así sin responder. Ismael pregunta si sabes si en el Perú hay redes de observación de mariposas como la que tienen en Uruguay, donde ellos puedan reportar datos. Tengo un colega con el que me escribo, le puedo consultar específicamente que me pase el detalle y se lo comparto a Andrea. Sí, y Andrea me lo comparte a mí, perfecto. Exacto. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Y Alison? No, por favor, a las órdenes. Otra consulta desde Paraguay. Quisiera Hola, ¿qué saber tal? si todo bien. Me encantó la charla y quisiera saber también si también el taller va para los estudiantes o solamente para los docentes. Para los Para maestros. docentes, Para docentes docentes. en esta instancia, sí. Sí. La idea es que los docentes lo repliquen con los estudiantes en clase luego. Muchas gracias. De nada. Y ahí, Me parece que quedó pendiente una pregunta tuya. Alison tiene la manito levantada hace rato, no sé si... Ay, perdón. Buenas tardes. Hola. Quiero primero agradecer la charla, está demasiado interesante, me encantó cómo la han dirigido. Mi pregunta va, bueno, Gabriela, que tengo un jardín y tengo una planta de maracuyá, y ya vino la mariposa y ha dejado sus oruguitas, esas peludas, y yo lo que hice fue separarlas y ponerlas en una cajita y ponerle las hojas del maracuyá como para controlarlo y tal vez que no se expandan por toda la planta. Y bueno, también así también las protejo de depredadores, pero quería saber si es que esto es bueno o sería mejor dejarlas en su comportamiento natural y que no van a perjudicar a la planta como para que, o sea, para tener igual los frutos, ¿no? En realidad va a depender del tamaño de tu planta, Alison. Va a depender de la población que haya de mariposas agraules en la localidad donde tú estás, en tu barrio, y de la cantidad de plantas de maracuyá que haya en el barrio. Ese es el inconveniente en realidad. Porque, por ejemplo, yo tengo burucuyá, pero en mi barrio es común, los vecinos casi todos tienen, entonces a ninguno nos comen tanto la planta, pero cuando los vecinos no tenían, y yo tenía solo una planta de burucuyá, mi burucuyá quedaba el tronquito nada más, me lo comían íntegro, porque claro, todas las mariposas tenían que oviponer ahí. Entonces, si tu planta es pequeña, te recomiendo que sí, que le dejes una oruguita, ponele, pero las demás las críes, y donde las críes tiene que darle la luz, que tenga el fondo con servilletas de papel absorbente de cocina, cosa de que no quede la humedad de las fecas, y que le pongas palitos, porque las pupas son suspendidas y van a necesitar agarrarse de algo cuando vayan a pupar las orugas.
y podés ponerle otras especies de burcuyá, de pasionaria, si no querés que te coman todo tu maracuyá. No sé si te respondí ahí, Alison. Bueno, yo tengo, o sea, el maracuyá es grande. Tengo dos pequeños y uno más grande, pero sí le pusieron como ahorita había como 15 orugas. Ah, sí, Entonces, te lo van a dar. Entonces hay hay pocos maracuyá en el barrio. Sí, te conviene porque 15 orugas son muy voraces, te lo van a defoliar bastante. ya. Entonces, es necesario limpiar el Sí, lugar donde las estoy poniendo. a diario, porque si tú las dejas sin alimento, ellas se van a comer las fecas y se van a morir. Son muy voraces, cuando se le terminan las hojitas empiezan a comerse las fecas otra vez y se mueren, porque se intoxican, se llenan de Ya. honguitos y cosas. Entonces todos los días hay que limpiarlos. Es como Muchas tener un gracias. bebé. ¿Y recomiendas que se haga este tipo de cuidado o sea, con las otras orugas que puedo tener? Orugas que críes tenés que tener esas particularidades. Algunas son más sensibles todavía, incluso las hojas, si las hojas tienen algo, les da diarrea, son muy sensibles, pero las de Agraules son fáciles de criar. Lo único es eso, que tengan alimento y no les quede, si un día tenés que salir, bueno, poneré más hojitas para que al otro día todavía tengan alimento y no requieran la feca. Pero si las dejas muchos días, se te van a morir porque no. Enseguida empiezan a comerse la feca. ¿Y cuánto es el tiempo que dura la pupa? ¿Dónde me dijiste que estabas tú? Yo vivo en Lima, Perú. Bueno, en Perú el clima es casi como acá en Lima. Yo que estoy en Maldonado. Entonces, ahora todavía vas a tener capaz un ciclo de corto, de 20 días de pupa y va a salir algún adulto. Después ya no va a haber adultos porque en el invierno que es frío en Lima no vas a tener adultos. Si fuera una zona que mantuviera una temperatura muy alta, puedes tener durante más tiempo en el invierno adultos volando. Ahora, si el clima está agradable, como está en Uruguay, que hay 20 y algo de grados, puedes tener un ciclo más de adultos que te van a nacer en 20, 23 días. Pero si no, ya te van a quedar hasta el año que viene. Gabriela, tenés un comentario en el chat que dice de Laura Terán: hace 2 años un grupo de estudiantes de UTU se presentaron a una feria de ciencias con varias aplicaciones. Tal vez se les puede plantear el desafío de crear una app para identificar Ah, qué buena. mariposas. Capaz que puedes hacer el vínculo Sí, por ahí. muy buena idea. Interesante. Gracias, Laura, por la idea. Muchas gracias, Laura. Vamos a tomarlo en cuenta. Bueno, si no tienen más preguntas, liberamos a Gaby y les agradecemos a todas a todos la participación, el espacio a Mariana y por supuesto a Gabriela la hermosa charla que nos dio. Bueno, Estamos muchísimas en gracias a contacto. ustedes. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias, Gabriela. Chao, gracias a Muchas las gracias, órdenes. chao. Chao.